Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Sean todos bienvenidos nuevamente, les damos la más cordial bienvenida para que pues te sientas como en casa. Bueno, la mayoría son de casa, ¿verdad? Pues vamos a seguir con el tema de la iglesia, ¿verdad? Hemos hablado del fundamento de la iglesia, de quién fundó la iglesia, de cómo se fundó la iglesia. Y también hablábamos hace 8 días de una iglesia que vino a impactar al mundo entero. Una iglesia que, pues después de su nacimiento, el mundo tuvo otra visión de cómo se puede vivir aquí en la tierra. Después de que esta iglesia nació, creció y se desarrolló, ¿qué impacto tuvo para este mundo? Y tan grande fue ese impacto que pues hoy podemos estar aquí tú y yo, que hoy podemos gozarnos en la presencia de Dios y mirar que somos fruto de ese impacto que tuvo para este mundo la iglesia primitiva. Hoy te quiero hablar de esa iglesia, te quiero seguir hablando de esa iglesia que tuvo un cristianismo muy sencillo, muy simple si tú quieres, muy práctico. Cuando miramos las maravillas que Dios hizo a través de esta iglesia, vienen a nuestra mente muchas ideas, muchas preguntas, ¿verdad? Muchas dudas. ¿Por qué hoy la iglesia de hoy, las grandes iglesias, por qué tienen poco impacto en la sociedad? ¿Por qué tienen poco impacto en este mundo? ¿No te has preguntado por qué, si hay tantas iglesias tan grandes, tantas congregaciones con miles y miles de congregantes, iglesias que hoy en día hacen 2 servicios porque no alcanzan a entrar toda la gente en un solo servicio, y son iglesias que les caben 10,000 personas? Hay otras aún más grandes de 20,000 personas y hacen servicio 2 o 3 veces al día, pero que repercuten tan poco en la sociedad. ¿Por qué esas iglesias no impactan tanto en sus ciudades, en sus países? ¿Por qué después de tener un gran número de congregantes no impactan tanto en la sociedad? Si la iglesia primitiva, con 120 personas que inició en los primeros años de vida, tenía 10 millones de seguidores, 10 millones que habían entregado su vida a Dios. No simplemente se congregaban, sino hacían la voluntad de Dios. No simplemente asistían a una reunión como esta, sino habían tomado decisiones y se entregaron al Señor. Pero hoy vemos con tristeza que muy poco repercute en la sociedad, las iglesias, las grandes y las pequeñas también, porque hay muchas como la de nosotros, como esta congregación. Hay iglesias que tienen muy pocos congregantes, pero que también repercuten muy poco. Pues hoy queremos platicarte esto, queremos que meditemos un momento. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de hoy no impacta tanto en la sociedad? Vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos nuevamente, Señor,
porque, amado Padre, pues nos trajiste con bien. Estamos gozándonos con los hermanos en tu presencia. Nos hemos deleitado en la alabanza, Señor. Te hemos ofrecido, amado Dios, alabanzas que vienen del corazón, Señor, porque venimos agradecidos por las maravillas que nos mostraste a lo largo de esta semana, Señor. Pero ahora queremos escuchar tu voz, Dios. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Ahora queremos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Y pues hables a nuestra vida, Señor, para mostrarnos, Padre, cómo estamos nosotros impactando, cómo estamos pues llevando nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre, porque no nos cansaremos de hablar de esto, Señor, porque creo que es lo que tú demandas de cada uno de aquellos que nos congregamos en este lugar, de aquellos que nos decimos iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo en la mente, en el corazón, Padre, y a poner por obra lo que no estamos haciendo, Señor. En tus preciosas manos dejamos esta palabra, Señor, para que tú, amado Dios, nos hables a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Hechos 2, este pasaje muy conocido, que a lo mejor hasta de memoria ya no lo sabemos, ¿verdad? En algunas iglesias se recitan textos y en algunas iglesias o miembros de las iglesias o congregantes ya se saben muchos textos. Pero tristemente, como les decía, hoy en día las iglesias están repercutiendo tan poco en la sociedad, ¿sí? Y para que haya grandes reuniones, para que haya grandes masas de personas escuchando la palabra, ¿a qué se recurre hoy? Hoy las iglesias recurren a armar grandes campañas con personajes conocidos, con artistas que dicen que ya se convirtieron, con deportistas, con pastores de un gran nombre. Y hacen grandes eventos, ¿verdad? Para que pueda asistir la gente. En algunas otras ocasiones aprovechan los días que el mundo festeja, como el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad y muchas otras cosas. ¿Para qué? Para atraer a la gente. Para tratar de dar un pequeño regalo a la gente. Para tratar de darle un espectáculo a la gente para que pueda asistir a las reuniones. Y aún con todo y eso, se acaba el evento y la gente vuelve una vez más a su vida diaria y no impactó ese evento, y no impactó ese regalo, y no impactó ese artista en la vida de la persona. ¿Por qué? ¿Será que las iglesias están descuidando algo? ¿Será que han dejado de hacer algo? ¿O será que muchos se han conformado con estar como espectadores? Y tristemente esto es una realidad en medio de las congregaciones, de las iglesias. Hay demasiados espectadores que se dicen cristianos en medio de las congregaciones, ¿sí? Y solo son espectadores, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han escuchado la palabra. Perdón. Pero escuchan la palabra, pero no quieren tomar su cruz. No quieren negarse a sí mismos. Se conforman con asistir cada 8 días. Y a lo mejor a todo están diciendo amén. A lo mejor a todo lo aprueban. Pero al final no actúan. Y en medio de las iglesias hay mucha gente así.
Mucha gente más interesada en un método más fácil, en un método muy sencillo, ¿sí? Que el mensaje no sea muy fuerte, que el mensaje de Jesús sea sencillo, sea simple. Que les digas cómo hacer las cosas, que les digas cómo hacer el ritual, pero que no esté tan complicado, que no quite mucho tiempo, ¿sí? Que no me quite mi tiempo, ni mi paz, ni mi tranquilidad, que no me quite tampoco lo material, ¿sí? Y que cuide mi imagen pública, que esa imagen pública que tengo con mis conocidos, con mi familia, que no sea distorsionada, ¿sí? Porque si no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que ya soy un fanático, van a decir que ya me lavaron el cerebro, van a decir que ya me están cambiando, ¿sí? Y te pueden decir que a lo mejor no seas tan exagerado. Otros te van a poner el nombre de religioso. Eres un religioso más, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces la gente no se interesa en dar ese siguiente paso. Por eso la gente a veces no está interesada en los perdidos. No está interesada en qué hacer para que mis conocidos se conviertan, para que la familia se convierta, ¿sí? Se conforman con, pues, que yo esté bien. Primero yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los demás no quieren. No quieren que se les hable. No quieren que les hable yo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso, pues mejor ni tan santo, pero tampoco muy pecador, no muy diablo, hay más o menos, ¿sí? O sea, tibio. ¿Sí? Y hay otros que están más interesados en lo material que en lo espiritual. Y ahí están en las congregaciones y asisten cada 8 días, ¿sí? Que mi entorno, que mi mundo esté bien, aunque lo demás esté cayendo, ¿sí? Pero hemos visto la historia de esta iglesia y miramos cómo esta iglesia se movía. Miramos cómo nació. Hoy vamos a empezar, hoy miramos los primeros frutos en Hechos 2, versículo 41. Vamos a leer el 41 únicamente, ¿sí? El 41. Y a lo mejor en tu mente puede estar viniendo la idea, es que ya nos habló de eso, es que ya lo miramos. Bueno, el apóstol Pablo decía, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas. Y para ustedes creo que es seguro. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjate, después de que esos 120 recibieron el poder del Espíritu Santo, Pedro se para delante de la gente y da una plática como estas, da un mensaje como estos. Y el primer mensaje que les da es de que se vuelvan a Dios, es de que se arrepientan, es de que Dios quiere cambiar sus vidas. Y ellos, al escuchar el mensaje, se preguntaban, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sencillo, Pedro les habla de un arrepentimiento, una fe en Jesucristo y el bautizo. Y enseguida ellos se arrepintieron. 3,000 personas dice que se entregaron a Dios y se bautizaron, ¿sí? Pero ¿por qué fue tal el impacto de este mensaje? ¿Por qué crees que el mensaje de Pedro alcanzó a tanta gente de un día para otro? ¿Sí? ¿Sabes por qué?
porque cada uno de los 120 estaba haciendo su parte. No estaba mirando, no estaba ocioso. Cada uno de esos 120 estaba haciendo su parte. Y a lo mejor unos estaban orando, a lo mejor otros le estaban hablando a la gente, a lo mejor otros estaban sirviendo, estaban atendiendo, pero cada uno estaba involucrado en lo que Dios quería hacer por toda esa gente, ¿sí? Entonces esta iglesia no estaba mirando, esta iglesia no estaba ahí pasmada, no estaba ahí quieta. Ellos, al ver que Dios respaldaba su palabra, ellos hacían su parte, ¿sí? Y no creas que ellos a lo mejor hacían grupos y se iban unos a este pueblo, otros a esta ciudad, otros. La palabra no nos dice así que ellos hacían, ¿eh? Ellos trataban de impactar en su entorno, en sus trabajos, en su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían entendido el mensaje que Jesús les habló ahí en Mateo 10, en el versículo 6. Dice que los había mandado a predicar, ¿sí? ¿Pero qué les dijo? Pero primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero vayan a los suyos. Primero en su entorno, ¿sí? Primero háblenles a los que conocen, con los que conviven, con los que andas. O sea, en tu trabajo ya sabrán que eres cristiano, ¿sí? ¿Y qué pasó con ese primer mensaje? 3,000 convertidos, ¿sí? No trajeron un gran grupo musical, no trajeron un gran artista, no trajeron a un gran predicador. Pedro era un hombre sin letras, dice la Escritura, del vulgo, ¿sí? Como tú y como yo, ¿sí? Pero ellos se pusieron en manos de Dios e impactaron en esta multitud. Ellos sí creyeron cuando Jesús les dijo, miren, cuando venga el Espíritu Santo, ese es el poder que necesitan. Ese es el poder que necesitas para tu vida. Dice, va a venir el poder y recibiréis el poder, dice Hechos 1:8, y recibiréis el poder y me van a hacer testigos ¿dónde? Donde anden. Y si sales a otra ciudad, ahí vas a ser testigo, en Samaria, en Judea. En todos lados vas a ser testigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a andar contigo. ¿O no les había dicho el Señor Jesús que iba a estar todos los días? ¿Sí? Todos los días. Y ellos lo creyeron, ¿sí? Por eso cuando les manda a predicar, dice, pero primero vayan a su entorno, primero a los suyos. Y hoy en día esta es un área muy descuidada por los cristianos, ¿sí? A lo mejor no tanto por las iglesias, por las grandes denominaciones, porque ellos organizan campañas, organizan grandes cosas, pero la evangelización personal, el impacto de tu vida a los tuyos, a los que te rodean, a tus conocidos, está olvidado, hermano, ¿sí? Hoy la mayoría de personas creen que la evangelización es solamente a través de grandes campañas, de grandes eventos, donde se juntan grandes multitudes. Pero hoy en día los cristianos han dejado de impactar en su entorno. Se han dejado de interesar en las almas que están a su alcance. ¿Sí? El evangelismo personal se ha hecho a un lado, hermanos. ¿Sí? Hay muy pocos que ganan almas para Cristo. Pocos creyentes que están interesados en esta área, en ir por los perdidos.
en estar orando por ese vecino tan conflictivo que es, en estar orando por ese familiar tan perdido que se encuentra. Y muchos se han acostumbrado, bueno, pues es que ahí vamos, ahí la llevamos, poco a poquito, ¿sí? ¿Qué tanto te interesa tu alrededor, tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, tu amigo de la infancia? ¿Qué tanto te interesa? ¿Sí? ¿Qué tanto te interesan tus hijos? ¿Oras a cada día por ellos? ¿Estás en la lucha diaria para que Dios los guarde por lo menos? Tu entorno necesita escuchar esas palabras que vienen de la boca de Dios. Esas palabras, que cambian vidas. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué necesita la gente? Necesita saber esa palabra que cambió tu vida. Pablo decía, mira, yo no te vengo compartiendo lo que dice Pedro, lo que dice Juan. Yo te vengo compartiendo lo que primeramente yo recibí. ¿Sí? ¿Qué recibí? La verdad, que Cristo es el que cambia la vida. Recibió Pablo el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús y el perdón de sus pecados. Pero muchas veces el miembro, el congregante de la iglesia, ¿y qué le voy a decir a la gente? Y están preparando un discurso bien elaborado, un discurso teológico que quieren darle el mensaje para que se escuche bonito. Pero cuando tú le hablas a la gente, hermano, con tu vivencia y con el respaldo de Dios, el que cambia las vidas es Cristo, no eres tú. Sí. Esta semana que los hermanos están en el hospital, la hermana Monse y el hermano Orlando han estado toda la semana ya y nos compartían un testimonio. El jueves pasado le hablaron a una persona con cáncer en fase terminal, un adulto ya grande, y le hablaron de Cristo. Yo te pregunto, tú conoces, la mayoría conocemos a estos hermanos. ¿Tú crees que le dieron un gran mensaje elaborado? ¿Tú crees que le dijeron con palabras teológicas la salvación a esta persona? ¿Qué crees que le hayan hablado? Lo único que le hablaron es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Lo único que le presentaron es a Cristo Jesús y cómo podía esta persona arrepentirse y entregar su vida a Dios. Y de lo que Dios estaba haciendo en la vida de la hermana Monse. ¿Y sabes qué pasó? Que esta persona tomó su decisión y se entregó a Dios. No conocía del Evangelio. ¿Sí? Se arrepintió, le pidió perdón a Dios y entregó su vida a Dios. A tal grado que le dijo a su familia, de hoy en adelante quiero, si yo fallezco en estos días, quiero que las cosas sean así, así, así. ¿Sí? Anoche partió. Anoche esta persona fue llamada a cuentas. ¿Estará con Dios? Sí.
Y no fue, a lo mejor te digo, con muchos textos. No, hermano. Lo que Dios quiere es, como dice el Salmo, abre tu boca, que yo la llenaré. ¿Sí? Pídeme lo que quieras. Hace un momento que el hermano daba la introducción. Es un texto que impactó mi vida en su momento. Es un texto que el texto del Salmo 55, 22, que dice, echa sobre Dios tu carga, ¿sí? Está muy hermoso, pero a mí lo que me impactó y fue una de las cosas que cambió mi vida es la parte B de abajo del texto. La parte B dice que Jehová no dejará al justo caído para siempre. ¿Sí? Y ahí es donde yo medité, es donde yo me doblé, es donde le lloré a Dios, porque le dije, Señor, ¿cómo quiero que se cumplan las promesas que veo, las maravillas que tú haces a través de la palabra, si no soy justo delante de ti? Si no hago tu voluntad, ¿cómo quiero yo ir con esas promesas? ¿Cómo quiero ir con ese poder para hablarle a la gente? Y veníamos 2 personas, ya les he dado ese testimonio, veníamos 2 personas de Veracruz. Acababa yo de predicarle a una iglesia de más de 200 gentes. Y ahí a medio camino, de regreso, le dije, Señor, ahora entiendo por qué me pasan tantas cosas. Porque tú dices que no hay justo desamparado. Sí, pero nosotros no alcanzamos a llenar con nuestras actividades, con nuestras cosas. El único que realmente justifica nuestra vida es Cristo Jesús. Y si no estamos bien con Él, ¿cómo vamos a ser justos? Y si la iglesia está como espectador nada más, ¿sí? ¿Cómo me va a interesar lo que le esté sucediendo a mi familia? ¿De dónde van a salir esas palabras que decía Pablo? Porque primeramente os he enseñado que lo que yo recibí, que había recibido esas palabras que cambiaron su vida, el evangelio de salvación. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Y tú tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido, hermano. ¿Sí? Por eso la iglesia tiene que responder a esa necesidad. Estamos en deuda con nuestro alrededor, con el mundo que nos rodea. Ya no eches a volar a tu imaginación o a tu mente que a lo mejor te quieres ir de misionero, te quieres ir a predicar a otro lado. Empieza por Jerusalén, hermano. ¿Sí? ¿A cuántos les testificaste este mes? ¿A cuántos les hablaste este mes, hermano? ¿A cuántos les has predicado esta semana? ¿Qué has testificado de Dios? Dice este hermano que el mismo personal del hospital de La Raza les dijeron, es que esto solamente lo hace Dios, no lo hace nadie más. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, hermano. Y como dice la palabra, me es necesario que hablemos lo que Dios hace en nuestra vida. El martes pasado orábamos por la mamá del hermano Taurino, el jueves pasado orábamos también y le decíamos Señor, vas a dejar sorprendido al doctor porque va a ver que ese líquido en los pulmones ya no está. Ahí está la respuesta de Dios con
con los estudios que le hicieron. El doctor se quedó sorprendido. ¿Sí o no los que estuvieron el jueves en la reunión? ¿No pedíamos eso, hermanos? Deja sorprendido al doctor. Porque nuestro Dios es grande, hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿De qué vamos a testificar si no estamos involucrados en las pequeñas y grandes cosas de la iglesia? En las pequeñas y grandes maravillas que Dios hace. ¿Sí? Y son testimonios para la gloria de Dios, hermanos. No es para que crezca, no, lo único que crezca es nuestra fe, hermano. Si tú estuviste orando esta semana por esas dos necesidades, hermano, ahí está. Sí. Gracias a Dios, Dios sigue siendo el mismo y nos contesta. Sí. Entonces esta iglesia tenía una manera de vivir el cristianismo muy sencilla, muy práctica, hermano. Volvemos a Hechos 2:42 ahora. Sí. Muy sencilla, una manera de un cristianismo muy práctico. ¿Sí? Aprendieron a vivir como cristianos prácticamente. No, sin tantos rodeos, sin tantas cosas, no. Fíjate lo que dice el versículo 42. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era su secreto para ser muy prácticos en el cristianismo? Tenían una manera de vivir muy práctica. ¿Por qué? Porque perseveraban, hermano. Perseveraban en ser unánimes, en la unanimidad. Buscaban esa coinonía, esa unanimidad, ¿sí? Perseverancia en cada uno de ellos, ¿sí? Esto los llevaba a ser muy prácticos. Perseveraban en asistir a los servicios, a las reuniones que había. Y sobre todo a las reuniones de oración. Perseveraban de una manera muy simple, muy sencilla, asistían. ¿Sí? Y no creas que no tenían compromisos como tú y como yo. Todos tenemos luchas, tenemos pruebas, pero ellos tenían una perseverancia en todo esto. Perseveraban en el estudio de la palabra, hermanos. Sí la leían, pero también la estudiaban. Perseveraban en la reunión de oración o a las reuniones de oración que convocaban o en su oración personal. Eran perseverantes, no un día sí, un día no. ¿Sí? Y no simplemente iban a hacer acto de presencia, o no simplemente oraban para ponerse en las manos de Dios y decirle: Señor, bendíceme este día, acompáñame en este día. No, hermanos, oraban unos por otros, ¿sí? Porque sabían las necesidades, porque la perseverancia los llevaba a estar cerca, unánimes. Y yo estoy pasando por esto, y yo estoy pasando por lo otro, y ahí estaban. Esa oración, porque la comunión con la iglesia estaba muy presente, muy palpable. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice. ¿Sí? ¿Qué era esto? Era la Santa Cena, hermanos. Porque era una bendición para ellos participar de la Santa Cena. El poder tener esa Santa Cena en el día que estaba establecido para ellos era un deleite. ¿Sí? Y ahí era donde surgían las luchas, las pruebas, las necesidades de otros, ¿sí? Y buscar la bendición para otra persona, para otras gentes. Porque allí en esa perseverancia a las reuniones servían, amaban.
testificaban. Y muchos tienen testimonios y no los dan a conocer para que otros también se gocen contigo. Y esto no eran formas, hermano. No eran formas, no eran moldes. Eran cristianos prácticos. Un cristianismo muy sencillo, muy práctico. ¿Sí? No era tratar de cumplir, es que tengo que ir. No, era porque estaban convencidos de que era una bendición asistir al servicio. Era una bendición el asistir a visitar al hermano, a convivir, a comer con él a lo mejor, o invitarlo a comer. No era tratar de aprenderse el ritual, sino buscar una bendición. Voy porque creo que Dios hoy me va a bendecir. Voy porque creo que hoy va a hablar conmigo. Veo porque hoy a lo mejor el Señor va a cargar mi corazón de una necesidad de mi hermano o de mi hermana. O sea, estaban convencidos y perseveraban en la asistencia. Pero hoy hay tantas ideas equivocadas, hermano, respecto a ¿iré o no iré al servicio? ¿Cómo irá a ser el servicio? Y hoy hay tantas formas que ya adoptaron muchas congregaciones en los servicios y que te piden a veces hasta cómo asistir, qué hacer. ¿Sí? Había un lugar donde estuvimos un tiempo, donde las mujeres en un lado y los hombres en otro. ¿Sí? Y no podías sentarte en la silla de las hermanas, ni la hermana podía sentarse con los varones, cada quien. ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Sabes qué impacto tiene eso? Pues separaban a las familias, ¿no? Cuando pues tú puedes ocupar la silla que quieras, el lugar que quieras, si quieres tener junto a tus hijos, que es lo ideal, hermano. Lo ideal para una familia cristiana que teme a Dios es tener a sus hijos al lado, ¿sí? Para que aprendan también, para que convivan con los demás. Eso sería lo ideal. Pero no, hoy están llenas de forma, ¿sí? De formas de cómo asistir a los lugares. No, la mujer tiene que ir con velo. ¿Sí? Tiene que asistir con velo la mujer, porque si no, es pecado entrar a la iglesia sin velo, dicen. ¿Sí? En la iglesia no tienes que estar platicando, no tienes que estar ahí contando cosas. ¿Por qué? Porque tienes que guardar mucho silencio, porque es la casa de Dios. Como si Dios habitara en 4 paredes, hermano. Dios dice que habita en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. La iglesia no la forman las 4 paredes, la iglesia la forma vidas que se han entregado a Cristo Jesús. ¿Sí? En otros lugares más exagerados, tienes que entrar sin tacones, sin maquillaje, sin el pelo pintado. ¿Sí? En otros te prohíben hasta los aretes. ¿Sí? Y muchas cosas así, hermano. Hay muchas formas que se han agarrado. ¿Sí? En la alabanza tiene que ser un estilo nada más. ¿Sí? Tiene que ser algo que vaya acorde al movimiento al cual perteneces. En algunos prohíben los cantos de júbilo. Tiene que haber puros cantos solemnes. No puedes aplaudir, no puedes decir gloria a Dios o amén. ¿Sí? Pero que haya poca oración. Eso sí, en la mayoría se distingue de esos lugares porque hay poca oración. ¿Sí?
Testimonios, no, testimonios pueden pasarse una hora dando testimonio, pero oración leve. No le exageren, ¿sí? Efesios 5. Efesios 5, versículo 19. 19 y 20 le vamos a dar lectura. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo ideal, hermano? Dice que hablemos con salmos, con himnos, que bendigamos unos a otros, ¿sí? Que cantemos esas alabanzas espirituales, esas alabanzas que vienen inspiradas en la palabra de Dios, no en la emoción de un cantante, de un compositor, no en la emoción de una experiencia paranormal a veces de alguno de los compositores, ¿sí? No. Tiene que ser algo sencillo, algo práctico, hermanos. O sea, la palabra de Dios, pues es muy clara, ¿sí? Entonces, esta iglesia tenía su cristianismo muy práctico. Ese cristianismo que los llevaba a la perseverancia. Pero también ese cristianismo, volvemos a Hechos 2. Ese cristianismo que los llevaba a estar unánimes, dice el versículo 44 y 45, le vamos a dar lectura. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué dice la palabra? Que se amaban unos a otros, querían estar siempre juntos, se buscaban la comunión, no se aislaban, hermanos. Ellos trataban de estar unidos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y cuando realmente has creído en Dios, y ves que otra persona ha creído lo mismo que tú, te identificas con él y pasas tiempos y lo buscas. ¿Por qué? Porque sabes que es una bendición para tu vida y te va a bendecir. Y cualquier cosa, cualquier lucha que haya, te va a apoyar. Tenían en común todas las cosas. ¿Sí? A tal grado que lo material para ellos no era prioritario. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban por las personas más que por las cosas materiales, hermano. Se preocupaban por las necesidades que veían más que el poder desprenderse de algo personal, de algo que era de ellos. Ellos no se aferraban a sus bienes. Ellos veían necesidad y apoyaban. Veían la necesidad y se ponían de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y de acuerdo a sus posibilidades, hermano. No descuidaban sus obligaciones por dar. Respondían a las necesidades que había dentro de la iglesia, en la vida de los demás, pero no descuidaban a sus familias. ¿Esto tú lo has entendido? ¿Tú lo practicas, hermano? Porque a veces tristemente cuando se les pregunta por estas cuestiones, hay dudas. Pues a veces, sí, pero pues es que se da ofrenda, es que se ofrenda, hay una caja donde se ofrenda y
no sé cuánto se junten. Si supieras, hermano, te sorprenderías, ¿verdad? Pero ellos hicieron a un lado todas las diferencias. El versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Hicieron a un lado todas las diferencias que había. A lo mejor unos tenían más, a lo mejor unos tenían menos, ¿sí? Esas divisiones sociales que en todos lados hay, hermano, pero en el cristianismo se hacen a un lado. En el cristianismo cambian las cosas, porque los bienes materiales ya no son prioridad para el que tenía, ni tampoco para aquel que no tenía. Ellos, dice, perseveraban unánimes cada día en la iglesia, en el templo, porque estaba el templo todavía, y partiendo el pan en las casas. O sea, comían juntos, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, vamos a ir hoy al servicio. ¿Sí? Hoy es día del Señor. Muchos dicen, todavía, hoy es día del Señor. Pero ya están con el reloj en la mano mirando que se acabe el servicio, porque ya tengo que ir a hacer esto, ya tengo que ir a hacer aquello, ya tengo que ir a ver a mi familia. Cuando la palabra de Dios dice que ellos se buscaban unos a otros. Y no dice, iban a la casa del más rico a comer. No, hermanos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué trajiste? Pues frijolitos. ¿Sí? O hay esto nada más. Ellos no buscaban tanto lo mejor de la comida. Ellos lo que buscaban era estar juntos, darse ese tiempo para conocerse, darse ese tiempo para convivir, para amarse, para servirse. ¿Y sabes qué surgía de estas reuniones? Grandes amistades, grande conocimiento. Se identificaban unos a otros. Y se conocían y sabían, este hermano tiene esta necesidad, esta hermana tiene esta otra. ¿Por qué? Por esa convivencia, por ese acercamiento que tenían después del servicio, después de un servicio como este, ¿sí? Con alegría y sencillez de corazón, dice, ¿sí? No había nada que les impidiera la comunión, hermanos, ¿sí? Pero hoy en día el tiempo nos acaba, el tiempo siempre está encima de nosotros, el tiempo, las exigencias familiares, la exigencia de los hijos, ¿sí? Pero para ellos no era problema. ¿O acaso ellos eran de otro planeta o cómo? Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios, estaban en el mismo canal, tenían los mismos ideales, ¿sí? Porque ellos querían agradar a Dios, no a la gente. Y a veces decimos, sí, primero es Dios, pero si mi hijo me requiere, si mi hija me requiere, tengo que asistir. Cuando es una necesidad mayor, no te digo que no, hermano. Pero a veces el chantaje de nuestros hijos. ¿Y a mí cuándo? ¿Y a nosotros cuándo? ¿Sí? Entonces, cuando ves este cristianismo práctico de esta iglesia, pues no te sorprende lo que dice el siguiente versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es de sorprenderse, ¿sí?, que la iglesia seguía creciendo, que la iglesia creciera, ¿sí? Porque esta iglesia
alababa a Dios, no solo de labios, hermano, sino con su vida. Una vida, un cristianismo muy simple, muy sencillo, muy práctico. Habían entendido el llamado. Esta iglesia había entendido el llamado a testificar. ¿Sí? Y testificaba de lo que Dios hacía en sus vidas, y esto repercutía en la gente. Querían saber, querían ver por qué el testimonio de ellos era tan real. Habían cambiado de una manera muy radical. ¿Sí? Porque eran personas como tú y como yo, pecadores. Pero había sido tal el impacto de sus testimonios que la gente se preguntaba, ¿qué pasó con estos? ¿Sí? El pueblo notó el cambio, dice, en la vida de ellos, diariamente, porque los veían seguido. Y los habían visto cómo cambiaba, cómo habían cambiado sus vidas. ¿Sí? Entonces esta iglesia tenía un gran testimonio. Tenía adoración, compañerismo, amor, oración. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es el estándar de la iglesia que buscamos? Pues esta, hermano. No hay otra. Sí. Pero ¿qué tanto tú te estás esforzando? ¿Qué tanto te esfuerzas en lograr, por lo menos, parecerte a este estándar? ¿O crees o pones el mismo argumento que muchos dicen? Eran otros tiempos, hermano. Pero Dios es el mismo, hermano. Dios sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. Y al mismo Dios, al mismo Jesús que se había entregado esta iglesia, es al cual tú te has entregado. Es como dice el apóstol Pablo, lo que yo aprendí, eso es lo que les transmitimos. ¿Sí? No es que necesitamos jalar todos, hermano. ¿Sí? ¿Quieres que todos lo hagan al mismo tiempo? Es que no jalan, hermano. Pues jala tú, hermano. Tú toma tu cruz. Tú niégate a ti mismo. No, hermano, es que el pastor no está preparado, hermano. Si fuera otro, a lo mejor. Por eso mejor así, de lejitos, sin compromiso. ¿Sí? No, es que hay cosas que no me gustan cómo se hacen. ¿Qué estás haciendo para cambiarlas, hermano? ¿Qué estás haciendo para que eso que se está haciendo mal a lo mejor cambie? ¿Sí? No es que no haya alabanza en vivo, hermano. Y pretextos como ese y muchos más, ¿sí?, van a surgir. No me gusta cómo se predica, no me gusta la predicación. Pues hermano, dice un hermano, es lo que hay. ¿Verdad? Pero al final de cuentas, ponle el pretexto que quieras, hermano. Ponle el pretexto que tú más se te acomode. Pero eso sí, ojalá y cuando estés delante de Cristo Jesús, cuando estés rindiéndole cuentas, ese pretexto, Él te lo toma en cuenta, hermanos. Sí. Ese es el estándar de la iglesia que Dios está buscando en esta tierra, no simplemente en este lugar. Y ese es el cristianismo práctico, es el cristianismo sencillo que Dios busca en tu vida y en mi vida. No hay otro, hermano. Eso es lo que necesitamos nosotros buscar. Un cristianismo
práctico que agrade a Dios. Oremos a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre, por tu palabra, Señor. Porque al mirar, Padre, las maravillas que tú hacías con esta iglesia, Señor, nos quedamos maravillados, nos quedamos bendecidos, Dios, pero sentimos que estamos en deuda contigo, Padre. Porque aún ese cristianismo práctico, sencillo, no lo hemos alcanzado totalmente, Dios. Pero ruego a tu santo y precioso Espíritu, Señor, a que termines la obra en nuestras vidas, Dios. Porque tú lo has prometido, Señor, que tú ibas a terminar la obra que has iniciado con cada uno de nosotros, Señor. La obra, Señor, que has hecho en nuestra vida, Señor, tú la vas a terminar hasta el final, Padre. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra, a entender tu llamado, Señor, a entender las demandas de este cristianismo práctico y sencillo, Señor, a mirar el ejemplo de esta iglesia, Señor, que eran personas como las que hoy nos encontramos aquí, Señor, y lograron, amado Dios, lo que a lo mejor muchos y grandes movimientos no han alcanzado, Señor. Agradarte a ti, Padre. Danos esa gracia y esa sabiduría para entender qué es lo que hemos dejado de hacer, amado Dios. Gracias. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes, niños que hoy escuchamos tu palabra, Dios. Padre, y ponla en nuestra mente, pero sobre todo, arráigala en nuestro corazón, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.